Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy con un poco de frío. Es una tarde lluviosa en la Ciudad de México. Espero yo que no tenga ningún problema al estar grabando esta, esta lectura del día de hoy y problema específicamente por cuestiones de la lluvia. No espero que se vaya la luz, que vaya yo a tener alguna falla en mi suministro eléctrico. De ahí en fuera. Me permito ser un poco lento en mi introducción porque estamos por abordar un conjunto de escritos que culminan, que finalizan el volumen 11 de la obra de Freud, de acuerdo a la edición Amor Ortu, o el ordenamiento que nos ha presentado el doctor James Strachey, alumno, discípulo de Sigmund Freud, un psicoanalista, digamos, de la escuela que fundó el doctor Freud. El texto que abordaremos es un texto de 2 páginas. Lo encontraremos en la página 231 y 232 del volumen número 11 y tiene por título Contribuciones para un debate sobre el suicidio. Es el primero de los escritos breves que finalizan entonces el volumen 11. Antes de entrar en el texto, que son 2 páginas nada más, les diré que media página es la mitad de esta primera página. Está llena o contiene la nota a pie de página número 1 que va ligada al título. No voy a leerles las primeras palabras, es el título en alemán. Ajá. Eh, Nos dice James Strachey que las ediciones en alemán mmm, mira, la primera edición en alemán es de 1910. No lo voy a leer en alemán, voy a evitarles la pena de escucharme leer en alemán. No sé hablar alemán, más o menos lo leo. Pero la traducción de la primera edición de este título es sobre el suicidio, particularmente entre los escolares. Estamos hablando entonces, y esto por supuesto les repito, de 1910, estamos hablando que en Viena, en 1910, se suicidaban alumnos, no sabemos de qué edad, pero jóvenes que iban a la escuela, ya sea jóvenes de muy temprana edad o jóvenes ya en edad universitaria, pero había suicidios. Ajá. 1910, Viena. Ajá. No es un periodo exactamente igual al que vivimos y sin embargo, este tipo de tristes, muy tristes noticias se pueden ver todavía eh, en los noticieros, en los diarios, vaya, vaya dato perturbador, digamos. Vamos a continuar en la nota número 1, nota a pie de página. Nos incluye algunas de las ediciones en alemán sobre los primeros compendios del Dr. Freud. No los voy a leer, digo, no es necesario. Si ustedes gustan revisar este dato, lo encuentran a la mitad más o menos de la página 231. Nos dice que las traducciones al castellano mmm, fueron hechas por Ludovico Rosenthal, 1968. No, perdón, 1955 y se tradujo el título como Contribuciones al Simposio sobre Suicidio. Entonces, podríamos nombrarlo de acuerdo a una concepción médica, no psicológica, para el año 2022 como un problema de salud pública, el suicidio. Ajá. Les recuerdo, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud para el año 2022, y esto es más o menos a partir del 2018, si no es que antes, entre el 2011 y 2018 es cuando la Organización Mundial de la Salud no solo considera el suicidio como un indicador de lo que la misma Organización Mundial de la Salud denomina problemas de salud mental a nivel mundial. Ajá. Eh,
Hay mucho que decir sobre eso, hay muchos datos también que nos reflejan que no solo es, no tiene para la Organización Mundial de la Salud la menor importancia, digamos, la cultura bajo la cual se desarrollan estos tristes eventos, y los nombro tristes porque ciertamente es un fenómeno que nos da cuenta del tremendo poder de la decisión y de la voluntad humana para conmover los cimientos no solo de las organizaciones mundiales, sino de las familias. Ajá. Hay pocos eventos tan contundentes como lo puede ser un suicidio en la vida de las personas. Para nombrar un ejemplo muy cercano, tal vez no a mí, pero en la historia misma del psicoanálisis, permítame un segundo. Aquí está. Les estoy mostrando una biografía del doctor Jacques Lacan. Elizabeth Rudinesco es la autora, una psicoanalista viva todavía en Francia. Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Una de las novedades del psicoanálisis lacaniano, específicamente el que funda Jacques Lacan con su propia práctica, permítanme. Entonces, ya Jacques Lacan se hacía cargo de acuerdo, por supuesto, a esta biografía que ya la leí todita. Podrán notar mis anotaciones desde la primera página casi hasta la última. Jacques Lacan tomaba bajo su cargo a los pacientes más difíciles, ciertamente de acuerdo a su propia persona, de acuerdo no solo a sus propias capacidades, habilidades, sino a su propia fortaleza psíquica. Hablando, por supuesto, de que no era cualquier persona, Jacques Lacan. Era, por un lado, lo podremos describir en México como un fantoche, como un presumido, un digno representante de la cultura francesa, una personalidad fuerte. Ajá. Y a pesar de eso, bueno, estos pacientes difíciles, antes de culminar con mi comentario del a pesar de eso, Jacques Lacan justamente recibía dentro de su clínica a muchos suicidas. Y justo se nos menciona ya hacia el final de su vida que tuvo un caso de un suicidio que lo afectó particularmente. Ajá. Por no decir que Jacques Lacan, hacia el final de su vida, se enfrentó no con el suicidio de su hija mayor, pero sí con un accidente que le quita la vida a su hija. Ajá. Un vehículo automotor, no recuerdo el nombre de su hija, pero lamentablemente su hija se ve atropellada por un vehículo automotor, no recuerdo si fue un coche, un camión, pero pierde la vida. Ajá. Es decir, Jacques Lacan hacia el final de su vida, por un lado pierde a su hija y por otro lado también uno de sus pacientes, un paciente seguramente que le habrá significado algo al doctor Lacan, se quita la vida. No Lacan, sino su paciente. Y esto, por supuesto, significó para Lacan una gran pérdida. Porque, y esto es algo que no se reconoce dentro de la psicología, pero sí dentro del psicoanálisis, ya lo iremos viendo posteriormente, lo que el psicoanalista juega, lo que el psicoanalista invierte de su propia vida afectiva al ejercer el psicoanálisis. Algo que puedo nombrar de la psicología, siendo un profesional de la psicología yo mismo, es que se habla muy poco acerca de los afectos del propio psicólogo, de la propia psicóloga, que toman lugar, que evolucionan, que se manifiestan en su propia práctica. Si una persona como Lacan
se enfrenta con sus propias herramientas psíquicas, con su propia fortaleza de carácter, y sale mal parado y sale conmovido de una experiencia humana de ese nivel, debemos, no solo desde el psicoanálisis, desde la psicología y por supuesto desde la psiquiatría, considerar la persona del profesional al ser tocado por un evento tan contundente. Sin más, la nota a pie de página número 1 culmina con las siguientes palabras del doctor James Strachey. El debate que motivó estas intervenciones de Freud tuvo lugar en la Sociedad Psicoanalítica de Viena los días 20 y 27 de abril de 1910. Abrió las sesiones un discurso de Ernst Oppenheim, profesor de latín, quien en la publicación firma con el seudónimo Unus Multorum, palabras en latín que no voy a buscar ahorita. Si ustedes quieren buscarla, unus, como uno, pero unus, unus, multorum. Parece como hechizo de Harry Potter, ¿no? Unus multorum. Bueno, continúa la nota a pie de página. Era a la sazón miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, el doctor Ernst Oppenheim. Y luego colaboró con Freud en un artículo inédito en vida de este sobre los sueños en el folclore. Véase 1958, es decir, ese artículo no se publicó mientras Freud estaba vivo, que Freud murió en septiembre de 1939. Regresamos al texto. ¿En septiembre? Ay, no me acuerdo, pero Lacan sí muere en septiembre, de hecho un año antes de que yo naciera. Continúa el texto, ¿vale? La nota a pie de página número 1. El debate que siguió a su discurso fue iniciado y cerrado por Freud. Entre todos los informes sobre este tipo de debates, solo se publicó, además del presente, el relacionado con el onanismo. Repito, el otro debate de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, que tuvo como tema central la masturbación, el onanismo. Regresamos ahora sí al texto, que les repito son 2 párrafos. Tenemos un gran trabajo por delante, pero ciertamente, antes de comenzar, es un tema delicado, es un tema que conmueve y con mucha razón. Yo ciertamente me preocupo por el impacto no solo de este tema, sino de la práctica tanto del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría. Y me preocupo por ser un profesional, por ser una persona que desarrolla su actividad profesional, su cotidianidad entre personas. Sin duda, yo les invitaría a que si ustedes eh, se enfrentan a una situación penosa, busquen ayuda. Yo les ofrecería mi propia ayuda, mi propia intervención, que sin duda podría serlo, pero no puedo yo garantizarles, justamente por las capacidades tremendas de comunicación que existe al día de hoy, que yo pueda ofrecerles una ayuda en un momento concreto, dado, ¿no? Ciertamente no puedo decir que soy una persona ocupada, y que lo soy ciertamente, pero a lo que me refiero es la ayuda no solo aparece al momento de pedir una sola vez. La ayuda podría aparecer de las formas más inesperadas. El punto es insistir, básicamente como el amor. En el momento en el cual uno siente algo que lo empuja a ir más allá, en busca de algo que tal vez ni siquiera podemos nombrar, no nos desesperemos, no claudiquemos en nuestra búsqueda por la vida. Dicho esta recomendación, que se las hago de todo corazón, porque ciertamente desconozco lo que ustedes pueden estar viviendo,
Comenzamos con las palabras del doctor Sigmund Freud y empieza el primer párrafo con el número 1. Palabras preliminares. Señores, ya sabemos, de la sociedad psicoanalítica en ese momento consistía de puros doctores, puros médicos varones, judíos particularmente. Entonces, señores, todos han escuchado con gran satisfacción el alegato del educador que no consintió que gravitase sobre su querida institución una acusación injustificada. Un momento, despacito. Nos avisa James Strachey que una de las formas de traducir este título, no los voy a lastimar con mi alemán, es sobre el suicidio particularmente entre los escolares, es decir, tiempos de Sigmund Freud, lugar específico donde Sigmund Freud vivía y realizaba su práctica médica entre neuróticos. Ocurría el fenómeno, al igual que el día de hoy, de que alumnos de alguna institución educativa, no sabemos de qué grado, no sabemos la edad de esos alumnos al momento, había cometido algún suicidio, algún acto en contra de su propia integridad que culminó en su muerte. Ajá. Y por supuesto, esto pesa tanto sobre los maestros como sobre las instituciones. Continuamos. Sé que ustedes de todas maneras no se inclinaban a juzgar sin más digna de crédito la inculpación, es decir, la atribución de culpa, de que la escuela empuja a sus alumnos al suicidio. Aquí, digamos, es algo que debo reconocer al doctor Freud. El psicoanálisis te hace particularmente cercano a tus analizantes y de forma específica en ese momento en el cual el doctor Freud habla a médicos, la mayoría deben ser muy cercanos a él. Ajá. Por eso el doctor Freud se atreve a hacer ese tipo de declaraciones. Yo los conozco, en otras palabras. Yo los conozco a todos y cada uno de ustedes. Sé que ustedes tienen el criterio para no atribuir a una institución el hecho de que un alumno joven haya cometido un acto en contra de su propia vida. Y lamentablemente con éxito. Ajá. Y sin duda, aquí el doctor Freud no creo que se haya equivocado. Ajá. Esto, por supuesto, lo dejo al criterio de cada uno de ustedes, de mis escuchas, de aquellas que dentro de su tiempo hayan decidido escucharme, aproximarme a la obra del doctor Freud. No podemos nosotros responsabilizar a las instituciones, a los cuidadores, por por el ejercicio de la voluntad de una sola persona. Llámese un joven, llámese un adulto. Algo que no podemos negar desde el ejercicio, la práctica y la teoría psicoanalítica es que los seres humanos ejercemos nuestra voluntad, independientemente de la psicopatología o de la enfermedad mental. Por supuesto, hay mucho que decir al respecto, pero lo que, dicho en otras palabras, desde el psicoanálisis creemos que la gente decide. Y esto no creo estar cometiendo ningún atropello. Aún los neuróticos, aún los psicóticos. Regreso al texto. Al respecto de, y antes de continuar con el texto, al respecto de esta declaración que puede ser revolucionaria, a pesar de que también puede ser sumamente lógica y sumamente básica, desarrollo mi propia elaboración del psicoanálisis, desarrollo, digamos, mi propuesta en psicoanálisis, mi propio libro y continúo elaborando. Se trata de reforzar al Estado, no a partir de las instituciones, sino a partir de la elaboración del sujeto como una persona dueña de sí, a pesar de que este poder, esta voluntad, digamos, o este ejercicio de la voluntad
siempre sea parcial. Nunca podamos presumir, ni hombres ni mujeres, un dominio completo sobre nuestro tiempo y nuestro propio cuerpo. Sin más, ahora sí regresamos, ¿vale? Al texto dice, empero, hablando ya, recordemos, de que Freud dice, yo los creo a ustedes con un juicio en el cual no podemos señalar como responsables de un acto, ni a los maestros ni a las instituciones. Continúa el texto. Empero, no nos debemos arrastrar demasiado lejos por nuestra simpatía hacia la parte aquí agraviada. Es decir, no vamos, digamos, a culpar ni a las escuelas ni a los maestros de un acto llevado a cabo por una voluntad. Y sin embargo, puntos suspensivos, continuamos. No todos los argumentos del expositor me parecen sostenibles. Si el suicidio juvenil no afecta solamente a los alumnos de la escuela media, sino también a aprendices, etcétera, esa circunstancia por sí sola no aboga en favor de aquella. Ahorita regresamos, ¿vale? Poco a poco, continúo. ¿Acaso se la deba interpretar diciendo que la escuela media es, para sus educandos, es decir, para sus alumnos, el sustituto de los traumas que los demás adolescentes encuentran en otras condiciones de vida? Es decir, ya Freud nos está ubicando en una población específica. No está hablando escuelas, al menos no en un principio, que los lamentables hechos ocurrieron en una escuela infantil, en una escuela elemental, digámoslo así. Aquí en México podríamos llamarlo primaria o hasta cierto punto secundaria. Y digo hasta cierto punto porque, al menos aquí en México, la escuela primaria abarca de los aproximadamente 6 años hasta los 11 o 12 aproximadamente. Claro está que varía mucho la edad y conforme las instituciones escolares van avanzando, podremos encontrar secundarias específicas aquí en México, así se les llaman, secundarias para trabajadores, que abarcaría una educación que debería abordarse aproximadamente entre 12 y 15 años, para luego entrar aquí en México escuela media entre 15 y 18 y luego 18 en adelante la universidad. Ajá. Es como una especie de planeación y sin embargo estas escuelas para trabajadores aquí en la Ciudad de México abarcan poblaciones ya adultas, ajá. Poblaciones que por uno u otro motivo abandonaron sus estudios cronológicamente para dedicarse a ellos con posterioridad. Ajá. Entonces, aquí en México, hablando de los efectos que tiene la misma sociedad, los mismos estilos de vida sobre la educación, sobre, digamos, la continuidad de la misma educación, podemos decir que hay una amplia gama de posibilidades de educación, mucho más allá de una educación completamente lineal o cronológicamente apropiada. Ajá. Aquí el doctor Freud nos permite notar cómo en Viena de 1910, Austria, imperio austrohúngaro, finales del imperio austrohúngaro, recordemos que el mismo doctor Freud fue nombrado como profesor extraordinario, profesor, bueno, tuvo un cargo por manos del mismo emperador, no me acuerdo cuál era el nombre del emperador, pero en una carta que de hecho les mostré al final como un fondo de pantalla, en los primeros escritos, el doctor Freud, private docent, me acuerdo que era el cargo, pero básicamente era un profesor de la universidad, ¿ajá? Y esto por nombramiento del mismo emperador. Eh, Regresando al texto, el doctor Freud entonces nos marca cómo esta persona que lamentablemente pierde la vida por sus propios actos
ya era un joven, digamos, cercano a la adultez. Ajá. Ya era una persona, ahorita le podemos calcular, entre 11 y 15 años. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Voy a repetir el texto. No todos los argumentos del expositor me parecen sostenibles. ¿Cuál expositor nos advirtió? James Strachey, que muy probablemente se haya tratado de Ernst Oppenheim. Si el suicidio juvenil, estoy repitiendo las palabras de Sigmund Freud, si el suicidio juvenil no afecta solamente a los alumnos de la escuela media, sino también a aprendices, estamos hablando entonces de ahorita lo que podríamos decir prepubertos, pubertos, ajá, es por supuesto una clasificación de acuerdo a, podría yo decir, la medicina mexicana. Ajá. Podríamos esto, claro, nombrar que varía infinitamente de cultura en cultura. No hay como tal, y esto es importantísimo, una medida universal ni que se aplique a todo el mundo, es decir, cada cultura determina dónde comienza la niñez e incluso dónde termina o dónde empieza la edad adulta. Ajá. Y hablando de cada cultura, por supuesto, esto tiene muchos factores que influyen en ella, uno de ellos la religión, no hablando únicamente de las reconocidas o de las más populares en el mundo. Sin duda, otros de los factores son los núcleos familiares, otro de los factores que nos permiten sostener, digamos, una frase lacaniana. Y lo digo lacaniana no porque Lacan la haya dicho, sino porque en esta frase que estoy por enunciar está jugado todo el espíritu lacaniano. La infancia no existe. Y cuando digo la infancia no existe, lo mismo podría yo decir de una elaboración que hemos hecho aquí al respecto de la salud mental. Ajá. Lacan, una frase lacaniana, por ejemplo, y esta sí la podemos rastrear en Lacan, la mujer no existe. Esto no quiere decir que no haya mujeres, simplemente que a partir del discurso nos aproximamos a un evento. Este dicho lacaniano que se me ocurre a mí es la infancia no existe. Y con esto no quiero decir que no haya niños, quiero decir que a partir del discurso médico podemos construir una época teórica, un mito, en el cual nosotros como seres humanos, nosotros como sociedad, nos podemos organizar y es justamente la infancia. Ajá. Cuando digo entonces la infancia no existe o la infancia es un mito, se trata de aproximarnos a el organismo humano a partir de cuadros teóricos, marcos de referencia, teniendo en cuenta que esos marcos de referencia propios que nosotros llevamos al sujeto podrían no encajar. En otras palabras, esta elaboración, la infancia no existe o la infancia es un mito, nos sirve a nosotros no para estar viendo niños en todos lados, sino para podernos ubicar que, de acuerdo a nuestro marco de referencia, podemos encontrar un marco de referencia distinto al aproximarnos a un niño, por ejemplo, de una sociedad rural en México, donde se casan entre los 8 y los 11 años, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a una regulación de las Naciones Unidas, eso sería por completo un crimen. Sin embargo, en el país México, en zonas rurales, este tipo de manifestaciones culturales y sociales son, no puedo decir que correctas, pero sí normalizadas dentro de una cultura, dentro de un marco sociocultural específico. No sé si me explico. Puede que esto sea un poco difícil, pero es importante para acercarnos no solo al texto, sino realmente al psicoanálisis en general. Tenemos que contar que el doctor Freud vivió en una época muy específica, que nosotros vivimos en otra época específica.
No queriendo decir el doctor Freud estuvo absolutamente mal en todo. Ciertamente hemos rastreado, hemos identificado, al menos lo he hecho, he procurado transmitirlo así, que esta aproximación que el doctor Freud hizo a la figura humana de su época no es de ninguna manera una aproximación que debamos descartar de antemano. Ajá. Nosotros ciertamente creo yo que podemos construir ciencia y creo también muy necesario seguir construyendo no solo ciencia, sino técnica para podernos aproximar a la figura humana del día de hoy. Y para ello el psicoanálisis es una herramienta valiosísima. Ajá. Regresamos al texto. Es un texto corto, pero por eso también me doy el permiso. Ya vamos más de la mitad. Retomo el texto. Si el suicidio juvenil no afecta solamente a alumnos de escuela media, sino también a aprendices, es decir, el suicidio ocurre entre población joven, esa circunstancia por sí sola no aboga en favor de aquella. ¿Cuál es aquella? No estoy tan seguro. ¿Acaso se la debe interpretar? A ver, repito. Si el suicidio juvenil no afecta solamente a alumnos de la escuela media, sino también a aprendices, es decir, es un fenómeno lamentablemente generalizable, esa circunstancia por sí sola no aboga en favor de aquella. ¿Acaso se la debe interpretar diciendo que la escuela media es para sus educandos, para su población, el sustituto de los traumas que los demás adolescentes encuentran en otras condiciones de vida? Es decir, un joven podría tomar la decisión de terminar con su vida independientemente si está o no en la escuela. Uh-huh. eh, Vamos a continuar, ¿vale? Ahora bien, la escuela media tiene que conseguir algo más que no empujar a sus alumnos al suicidio. Debe instilarles, perdonen. Esta palabra casi no la uso. Instilar. No puedo yo pensar en esta palabra más que como un proceso químico, pero es parte también de la personalidad de Freud. Es la forma en la cual a Freud le gustaba hablar. Ajá. Repito, la escuela media tiene que conseguir algo más que no presionar a sus alumnos, empujándolos, digámoslo así, a cometer un suicidio. Se trata de transmitirles el goce de vivir y proporcionarles apoyo en una edad en que por las condiciones de su desarrollo se ven precisados a aflojar sus lazos con la casa paterna y la familia. Despacio, despacio. Podemos decir es que la escuela está ahí para demandarles a los niños que se porten como deben de ser. Y hablo de niños. Ajá. Podemos decir también, la escuela está para enseñarles a los jóvenes lo que es la vida. Y es aquí donde justamente podemos desarrollar un discurso. Es que se les presiona demasiado. Tal vez, tal vez. Y ahorita puedo pensar, por ejemplo, en esta película llamada Whiplash. No recuerdo cómo se llama en español. Le pusieron un título vergonzoso, ciertamente. Pero en esta película Whiplash, que yo la última vez que la vi fue en Netflix, creo que también está en Amazon Prime. Si pueden, cómprenla en YouTube. Pero en esta película se nos cuenta la historia de un apasionado joven estudiante de batería, un músico, pero que no toma la música como un pasatiempo. Este baterista, este jovencito, encuentra en la batería la pasión por su vida. Ajá. Y en su apasionamiento se topa con un profesor que ve en él un potencial y este potencial lo lleva a pedirle y pedirle y pedirle y demandarle, pum, 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 dame más. Se trata de que el profesor llega a un punto en el cual presiona tanto al alumno que el alumno
por supuesto haciendo uso de sus herramientas, termina agarrándose a golpes con él. Razón por la cual lo expulsan de la escuela. Les estoy avanzando en la historia de esa película, pero vale la pena. Y cae al término porque una vez que es expulsado, se entera este alumno de que ese profesor había presionado tanto a otro alumno que ese otro alumno llegó a ser un gran músico, pero también se suicida. Ajá. Y cuando el profesor tiene noticia de que ese gran alumno se suicidó, entra en crisis. Ajá. Y esto no se entera el alumno hasta que después de que es expulsado y sabe por qué su profesor tan odiado y también tan querido lo, lo notó conmovido. Ajá. Por supuesto, esta narración no exculpa la visita a esa película, que sin duda es una gran obra artística y de un buen análisis. Ajá. Ahorita, regresando al texto, podemos entonces nosotros aproximarnos no solo a la escuela, que de hecho también hace poco aquí en México tuvimos la triste noticia de el suicidio de un alumno de medicina en la Facultad de Medicina de mi casa materna, de mi casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y justamente uno de las características de no solo esta casa de estudios, sino específicamente de la carrera de medicina es la gran demanda que recae sobre el alumnado, demanda de estudio, demanda de conocimiento y demanda de trabajo. La carrera de medicina es una de las carreras no solo mejor pagadas, pero también con gran demanda emocional sobre sus alumnos. Ajá. Pero regresando al texto, podemos así acercarnos a la idea de que la institución educativa suele demandar, no puedo decirles que mucho o poco, pero esa demanda existe. Ajá. Una demanda que muchos jóvenes perciben como extenuante. Y aún así es importante, muchos, hago énfasis en estas palabras, muchos podemos sentirnos agobiados por la carga de la escuela, pero no todos. El hecho, por ejemplo, de que sobre nosotros caiga el peso de un número es algo de considerar, y algo de considerar justamente por la genialidad que está implícita en esa carga, en otras palabras, y aproximándonos más a una elaboración alternativa que prescinda de la enfermedad mental. El hecho de que yo, como alumno, haya sido un alumno preocupado por entregarle no solo a mis padres ni a mis maestros, sino a mí mismo una calificación no solo aprobatoria, sino excelente, da cuenta también en mí de un alto potencial. Ajá. Un potencial que también es importante saber aliviar. Y esto tiene que ver todo, por supuesto, con la elaboración que hace el doctor Freud en 3 ensayos de teoría sexual. Ustedes y yo vivimos bajo tensión, una tensión que puede llegar a agobiarnos, a aplastarnos de tal manera que nos sentamos obligados de una u otra forma a aliviarla primero y antes que nada a través de la muerte, a través del suicidio. Sin embargo, el mismo doctor Freud ya nos ha dejado ver por qué otro lado corre el alivio de esa tensión. Retomo el texto. Debe instilarles la escuela el goce de vivir y proporcionarles apoyo en una edad en que por las condiciones de su desarrollo se ven precisados a aflojar sus lazos con la casa paterna y la familia. Es decir, yo, como joven que estoy yendo a la escuela, puedo verme aplastado por esa tensión, puedo verme
puedo verme agobiado por tanta presión, o bien puedo aprender a disfrutar la presión. Puedo también, que es algo muy común en México, la razón por la cual mucho o gran parte de la población mexicana opta por salirse de la escuela y opta por desarrollarla con mucho menor presión ya en otro momento de su vida. Podemos nosotros aprender no solo a disfrutar la tensión vivida en la escuela, la presión social, sino también apartarnos de ella radicalmente. Nosotros en México, al menos, y esto lo digo con pleno conocimiento de causa, razón también descrita ampliamente en mi primer libro, Psicoanálisis del Estado, debemos reconocer que no todo proyecto humano va a venir de las instituciones oficiales. Me refiero específicamente a que un Estado, una sociedad, no solo va a crear escuelas, no solo va a crear instituciones, digámoslo así, oficiales o reconocidas. Dentro de el gran tejido social, dentro de lo que el mismo Freud denominó como la gran masa, la masa que conforma una cultura. Ajá. Y hay tantas posibilidades de vivir que no tenemos realmente que someternos a un solo discurso. Dicho en otras palabras, venimos de una familia, pero no todas nuestras posibilidades de desarrollo se van a vivir dentro de la familia. Lo cual, por supuesto, no es algo lamentable. Queridas escuchas, queridos escuchas, la vida está allá afuera. La vida la podemos relanzar, la podemos rehacer, tanto en sentido académico como en sentido amoroso. La familia nos acoge en este mundo, pero la familia no es el único grupo humano que nos va a ver crecer. No solo estoy hablando de amigos, no solo estoy hablando de pareja. Y en todas estas relaciones, familiares, escolares, amigos, pareja, trabajo, etcétera, encontraremos ustedes y yo tensión, encontraremos presiones, encontraremos circunstancias que o bien podemos decir no gracias, o bien podemos decir, ok, lo acepto y voy contigo y voy a sentir esa tensión que solo tú y tú únicamente en todo el mundo me proporcionas de manera placentera. Vamos a continuar con el texto. Es que esto aquí me parece fundamental, la propuesta del doctor Freud. Ciertamente hay tensión en todo contacto social, pero eso no es algo despreciable de la sociedad. Aquí estoy, por supuesto, apelando no solo a la lectura de 3 ensayos, el proyecto de psicología para neurólogos. El organismo sin tensión se deprime. Voy a ponerlo con esas palabras. El organismo sin desafíos tiende más bien a la monotonía, y en la monotonía se encuentra algo muy similar a la muerte. Sepan ustedes, queridas, queridos, buscar los desafíos de la vida, y por supuesto, esos desafíos dependerán de sus propias formas de goce. Sepan ustedes explotar la vida, explorar la vida, conózcanse, sepan ustedes qué les gusta y búsquenlo, a pesar de lo que puedan ustedes enfrentar en esa búsqueda. La vida es ciertamente algo activo, no algo pasivo. Continuamos con el texto. Me parece indiscutible que no lo hace. Es decir, la escuela, dice Freud, en su tiempo, en su tierra,
la escuela no instila el goce de la vida. Continúa el texto, y que en muchos puntos no está a la altura de su misión de brindar un sustituto de la familia y despertar interés por la vida de afuera del mundo. Nota a pie de página número 2. Dice James Strachey, se hallarán otras reflexiones acerca del lugar que ocupa la escuela en este punto crítico del desarrollo del niño en el texto sobre la psicología del colegial. Esto no lo hemos leído aquí, ya lo leeremos, está en el volumen 13, páginas 249 y 250. Regresamos al texto principal. No es este el lugar para emprender una crítica de la escuela media en su conformación presente. Pero ¿acaso estoy autorizado para destacar un único factor? La escuela no puede olvidar nunca que trata con individuos todavía inmaduros. Ahorita mi comentario. A quienes no hay derecho de impedirles permanecer en ciertos estadios de desarrollo, aunque sean desagradables. Ahorita. Finalizo este párrafo para darles mi comentario. No puede asumir el carácter la escuela implacable de la vida ni querer ser otra cosa que un juego o una escenificación de la vida. Estas palabras, escenificación, representación, algo como que trata de ser la vida, una ilustración de la vida, vienen del alemán Lebensspiel. Lo voy a latinizar. Lebens, doble S, Spiel, Lebensspiel, Lebensspiel, ajá. Estoy pronunciando terrible el alemán, lo sé, pero mi comentario. La escuela no puede olvidar nunca que trata con individuos todavía inmaduros, ¿ok? Ok. Ciertamente. Pero este tipo de aclaraciones, doctor Freud, se pueden extender a toda institución oficial. Lo diré con un ejemplo. La iglesia no debe olvidar que trata siempre con pecadores. Y esto es algo, una crítica que le podemos hacer al doctor Freud. Ajá. Cuando digo yo la iglesia, debemos recordar que el doctor Freud también tenía, no puedo decir que una antipatía, pero sí un cierto rechazo a cualquier institución religiosa. Recordemos que él era un judío que no puedo decir que odiaba el judaísmo, pero sí no lo practicaba. Ajá. Y aún así hemos sido testigos en la interpretación de los sueños y también en otros textos de cómo Freud coloca a la religión como por allá. Ok, allá. No los estoy invitando con este comentario a ustedes a ejercer a la religión, cualquiera que ésta sea, ¿no? Absolutamente cualquiera, que tiene tantas caras, que eso es también lo interesante. Cuando yo digo, la iglesia no puede olvidar nunca que siempre va a tratar con pecadores, estoy reformulando esta frase del doctor Freud. La escuela no puede olvidar nunca que trata con individuos todavía inmaduros. Bueno, doctor Freud, usted a lo largo de sus textos, desde al menos el volumen 1 hasta ahorita, hablando del problema de salud pública en su tiempo, que fue la neurosis, nos dice, no hay un límite claro entre lo que es sano y lo que es neurótico, puesto que los dos reprimen, podemos decir también, y esto es parte de mi propia elaboración del psicoanálisis, haciendo a un lado la descalificación de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Psiquiátrica Americana acerca de la existencia o no existencia de la neurosis. Yo propongo desde el psicoanálisis que la neurosis todavía existe. ¿Y a qué me refiero con esto? Hablando de este párrafo en particular, todos tenemos un cierto grado de inmadurez. Todos tenemos un cierto grado de infantilismo en nosotros. Todos, y esto es también hablando de esta hipótesis, de esta frase que les presenté, la infancia no existe, tengo casi 40 años y sigo conservando rasgos de mi propia
infantilidad, de mi propia infancia. Y de igual manera, no dudo que ustedes guarden ciertos rasgos de infantilismo, de su vida infantil en ustedes. Ajá. Podría mencionarles el narcisismo, pero no quiero ponerme muy técnico. Ahorita regreso al texto. La escuela no puede olvidar nunca que trata con individuos todavía inmaduros. Estoy de acuerdo, doctor Freud. Continuamos. A quienes no hay derecho de impedirles permanecer en ciertos estadios de desarrollo, aunque sean desagradables. Ok. Lo que el doctor Freud dice, las instituciones oficiales, la escuela, que representa un proyecto de ser humano, no debe olvidar que su propósito es justamente tratar con eso desagradable del ser humano. No puede asumir el carácter implacable de la vida, ni querer ser otra cosa que un juego o escenificación de la vida. Lo entiendo, doctor Freud. Yo lo entiendo. En la escuela vamos a encontrar reclamos, solicitudes que podemos o no aceptar como individuos. Y aquí es donde yo, en este podemos o no, estoy metiendo, digamos, la respuesta de la población del Estado mexicano ante las mismas instituciones que se nos presentan como oficiales. Y aquí debo ser más claro. Con Estado, yo no me refiero a las instituciones oficiales, me refiero al pueblo. Ajá. Esto es algo que yo elaboro durante mi primer libro. No puede haber instituciones sin pueblo. Y como pueblo, nosotros podemos prescindir de las instituciones, ciertamente. Es algo que yo podría decir aplicable a todo el mundo. No puede haber gobiernos sin pueblo, no puede haber gobiernos sin población. Y al mismo tiempo, esa población se impone a sus gobiernos de tiempo en tiempo. Aquí en México, hablando de el peso que nosotros podemos conceder a las instituciones, varía mucho de familia a familia. Habrá familias, por ejemplo la mía, mi madre es maestra, perdón, fue maestra durante la mayor parte de su vida adulta. Siendo yo un niño, recordaba cómo saliendo yo de mis clases, de mi escuela, a veces mi mamá me llevaba a su turno y yo a veces jugaba con sus alumnos, con sus alumnas, a veces eran más grandes que yo. Es decir, la escuela formó parte para mí de una normalidad. Ajá. Y sin embargo, eh, dentro de las instituciones educativas, estos reclamos, estas solicitudes que se hacen a la población van a ser acogidas dentro de una vida que puede no tener ningún lugar para ellas. Ajá. Aquí no solo hablaré de el rechazo de cierta parte de la población mexicana hacia las instituciones oficiales, ciertas familias bajo las cuales la educación oficial es una opción, más bien con un peso mínimo. Jovencitos, y esto también lo he visto mucho en mi práctica profesional, en mi práctica del análisis incluso, que no pueden, bajo ningún concepto, someterse a la vida institucional escolar. ¿Por qué? Ese tipo de orden no existe en su casa, bajo ningún concepto. No quiere decir que sean ineducables, no quiere decir que ellos no puedan someterse, que no quieran someterse a una institución educativa. Simplemente es como querer pedirle peras al olmo.
Y esto es también no una crítica a la institución educativa, es una descripción de las realidades familiares, subjetivas. ¿Cómo decirlo? No es que estas personas sean malas. Los proyectos educativos institucionales no entran bajo ningún concepto a sus esquemas de vida. Continuamos con el texto, ¿vale? Eh, Hablando, por supuesto, de, en este caso, las diferencias, sin duda, que encontramos entre México y Viena. Ajá. 2022, 1910. Eh, Hay algo también que me llama la atención. Antes de continuar y finalizar con este texto, el doctor Freud insinúa que la escuela debe procurar transmitirle a los jóvenes el goce de vivir. Hace poco, esto, digo, se los quiero comentar lo más breve posible. Um, tengo un grupo de estudios, de estudio con psicoanalistas de varias partes del mundo. Ajá. Hablábamos acerca, estábamos leyendo apenas ayer a Michel Foucault, no recuerdo el nombre del texto, creo que es Historia de la Sexualidad, y discutíamos acerca de la conformación del Estado. Ajá. Eh, no, por supuesto, no en un sentido de Chomsky, no en un sentido positivista del Estado es algo malo, o al menos no la mayoría de nosotros, pero sí hubo dentro de nuestro grupo de estudio un momento en el cual yo me percato de cómo al buscar el Estado, nombrar al Estado organizado, digamos, a las instituciones oficiales, cómo buscan satisfacer una demanda, tienen la necesidad de hacer o de formular la idea de una figura humana. Ajá. Por ejemplo, esto es muy sencillo. Supongamos que haya un instituto del chocolate y la función de ese instituto del chocolate sea darle chocolate a cada persona. Ajá. La educación vendrá de las escuelas. Y esto no es una situación que debamos decir es mala. Ajá. Es natural. Es parte, digamos, de la elaboración que hemos hecho a lo largo de no pocas generaciones. Ya dependerá de cómo la familia conciba los límites deseados para sus elementos, que la familia misma escogerá llevar a una escuela, llevarla a otra, con ciertas inclinaciones, con ciertas nociones de vida aprobadas en la familia. Ajá. Pero es ahí donde introduzco mi comentario. Antes de que cualquier institución, no solo hablando de educación, y esto va mucho en sentido de mi lectura del día de ayer. No voy a introducir aquí textos de Foucault, por supuesto les pido lean ustedes toda la obra de Foucault, igual que estamos haciendo con la obra del doctor Freud, lean ustedes todo Lacan, todo Melanie Klein, todos los textos que encuentren, absolutamente de cualquier tema, lean todo ustedes. Pero, regresando al comentario, no podemos como institución repartir goce si el individuo no se lo permite. Es ahí donde yo ubico uno de los límites importantes del psicoanálisis como psicoterapia, por lo cual también yo digo, el psicoanálisis no puede ser psicoterapia. ¿Por qué? Y esto también lo he visto en casos de suicidio. Un joven, una joven, al que le dan absolutamente todo. Escuela, la tiene.
Juguetes, lo tienen. Celulares, los tienen. Libros, lo que quiera. Papá, quiero un coche. Ten tu coche. Llegan a la consulta, mi papá me lo da todo. Y yo no lo tolero. Me quiero matar. Y el padre, conociéndolo, lo hace por amor al hijo. Pero el hijo no permite ser amado por el padre. No se lo permite a sí mismo. Entonces, el goce es una capacidad subjetiva, es algo que ustedes o yo nos permitimos o nos prohibimos, punto, no hay más. Por mucho que todos los estados del mundo nos procuren felicidad, nos den chocolate diciendo, ahí está tu felicidad, nosotros podemos decidir tirar ese chocolate a la basura y decir, eso no es mi felicidad. Por ejemplo, y hablando del chocolate, que no es cualquier cosa, el chocolate les invito a que ustedes busquen si no es que experimentan un gran placer y un gran alivio al comer un chocolate. Podemos decir, ¿es la llave de la felicidad? Pues no. ¿Por qué? La felicidad es una creación propia y al mismo tiempo es un derecho que uno se permite o no. Es aquí también lo importante de este comentario sobre el suicidio. Queridas, queridos, la vida no tiene sentido. Nosotros se la damos, se lo damos. Podemos encontrar en el chocolate la razón para vivir, en la música, en el sexo, en las drogas, en nuestro contacto con los otros, en la tensión de vivir. Se trata de disfrutar la vida y el disfrute viene y lo permite solo una persona, aquella persona sobre la cual recae toda la responsabilidad de nuestros actos, nosotros mismos. Por supuesto, les pido a ustedes, si no disfrutan de su vida, pregúntense, ¿por qué no la disfruto? ¿Qué me impide disfrutar mi vida? Si es papá, si es mamá, sálganse de donde están. Busquen alternativas, busquen refugios, apóyense en las instituciones oficiales, busquen maestros, busquen compañeros. Muchas de las relaciones afectivas de adolescentes al día de hoy, razón por la cual la educación en México se ha ido postergando como un proyecto que viene de las instituciones oficiales, es porque los jovencitos, las jovencitas, no aguantan la presión que vienen de sus cuidadores, las demandas, el orden que viene de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, el orden de un hogar, y prefieren embarazarse y prefieren tener una familia a sus 11, 12, 13 años de vida. Y entonces adquieren otras responsabilidades que les impiden estudiar, cosa que el Estado organizado, que la sociedad organizada les desearía. Pero también en ese desorden hay otra forma de orden. Vamos a continuar con el texto, porque en serio este texto es rico, el tema también da para mucho. Por supuesto, al yo comentarles todo el dinero del mundo, todo el chocolate del mundo, todo el amor del mundo, no servirá de nada si ustedes no se permiten gozarlo, todo el sexo del mundo. No es nada. El goce lo podemos cancelar. Y en eso está también reflejado el gran poder de la humanidad, el gran poder de cada uno de nosotros. No es algo enfermizo negarnos un goce. No es algo degradante. Pero eso es verdad. Vivir sin goce no es vivir. Busquen ustedes su vida, su sentido.
Y se los digo de corazón, aquí está el mío. Aquí, en estos libros, yo encontré el mío. Pero esto no tiene que ser lo suyo. Búsquenlo. La vida está allá. Hagan la propia. Punto número 2. A modo de conclusión, palabras del doctor Freud. Señores, tengo la impresión de que a pesar del valioso material aquí presentado, no hemos llegado a una conclusión acerca del problema que nos interesa. Sobre todo, queríamos saber cómo es posible que llegue a superarse la pulsión de vivir de intensidad tan extraordinaria. Si solo puede acontecer con auxilio de la libido desengañada, o bien existe una renuncia del yo a su afirmación con motivos estrictamente yoicos. Doctor Freud, maldita sea, ¿por qué tiene que venir con su asqueroso tecnicismo? Asqueroso, en verdad. Voy a tratar de traducir el tecnicismo aquí del doctor Freud. ¿Cómo es posible que llegue a aplastarse? Estoy aquí invirtiendo. El texto dice superarse, aplastarse, la pulsión, el empuje de vivir. ¿Por qué a los jóvenes les falta el deseo de vivir? ¿Me explico? ¿Por qué? Y especialmente a los jóvenes, que son quienes más fácilmente dejan salir su libido, así, ¡pum! Me enamoré y me enamoré y me enamoré y me enamoré. ¿Por qué? Repito, queríamos saber cómo es posible que llegue a superarse la pulsión de vivir de intensidad tan extraordinaria. Ahí no solo en los jóvenes, queridas, queridos, está en todos. La pulsión, el empuje, el deseo. Continúa el texto, ¿vale? Si solo puede acontecer con auxilio de la libido desengañada, es decir, este aplastamiento, esta superación de la pulsión de vivir, es decir, ya no tengo motivos. Ajá. Líbido desengañada, líbido sin objeto. Fuerza. Aquí el doctor Freud está hablando entre psicoanalistas, por eso no lo entendemos. Está hablando entre médicos, judíos, hombres, que, digo, eso es algo típico, digamos, de la formación del conocimiento. Eh, tenemos la necesidad, conforme vamos avanzando, no solo en este estudio, sino básicamente en toda relación humana, de construir un lenguaje entre dos. Y de hecho también entre nosotros y nuestras mascotas. No andaré mucho en ello, pero yo y mi perro podemos entendernos con una mirada. Se los digo así. Ajá. Y entendernos no en un sentido de, ah, qué bonito. No, 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 es un, ajá, ya entendí, acá. Así. Ajá. Una mirada, por supuesto, este tipo de fenómenos de la comunicación entre dos personas, papá, mamá, hijo, hija, parejas, es tan complicada, es tan rica, pero líbido desengañada. Ajá. Todo esto para hablarles del tecnicismo asqueroso. Ajá. Es esa manifestación de ese erotismo. También podemos decir, mira qué bonita pareja, pero qué asco me dan. Velos, se entienden también desgraciados malditos. Maldita sea, como quisiera ser como ellos, por ejemplo, ¿no? Regresamos al texto. ¿Cómo es posible que llegue a superarse la pulsión de vivir de intensidad tan extraordinaria? Si solo puede acontecer con el auxilio de la libido desengañada, o bien existe una renuncia del yo a su afirmación por motivos estrictamente yoicos. Es decir, doctor Freud, es que yo la amo, es que yo no puedo vivir sin ella. Y ella, le di todo, le di todo. Perdí el trabajo por ella. Y se fue con mi amigo, que no tiene nada, nada. Y todo lo que yo le di, ahora lo tiene él.
Imagínense una situación así. Un depósito completo. Líbido desengañada, el amor desmentido. Doctor Lacan, doctor Freud, y de repente, ¡fum! Grandes tragedias personales de un sujeto. Y por supuesto, sujetos que conciben la posibilidad de amar y no ven en ese acto, una acción mala para el sujeto, algo que lo devalúa. No es que eres codependiente, no, no es una enfermedad, carajo, es amor. Y sin eso, hace mucho que como humanos estaríamos extintos. Sin eso, ya mi perrito se me queda viendo. ¿Qué te pasa? Estoy bien. Estoy bien pequeñito. Ahorita ya nos vamos, espérame. Ya vamos a acabar. Al menos este texto. Dice, si solo esta superación de la pulsión de vivir puede acontecer con auxilio de la libido desengañada, las ganas de amar que se encuentran a una persona o alguien que parece ser una persona y resulta ser una pared. ¡Pum! Ajá. El amor incluye esas posibilidades. O bien existe una renuncia del yo a su afirmación. Es decir, yo busco la vida y la vida solo me da golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Ajá. Por motivos estrictamente yoicos. Este fenómeno de quiero vivir, pero la vida es una perra, la vida es una perra, life is a bitch, dicen los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses. eh, bueno, ciertamente, la vida es una perra. La vida puede llegar a ser una perra. Pero en el momento también en el que nosotros concebimos otras realidades, podemos llegar a obtener otras vidas, por decirlo así. Ajá. Ciertamente habrá días oscuros en la vida de todos. No les invito a ustedes a vivir con esperanza, porque ese es trabajo de la religión. Tener paciencia, eso podríamos rescatarlo como un valor necesario para vivir. Más que esperanza, paciencia. Y sobre todo, yo les invito a ustedes a ser activos, al menos frente a la vida. Ya si a ustedes les gusta la pasividad, buscan a una persona activa que no sea cruel con ustedes. Esos existen, esas existen. La actividad sin crueldad. Ajá. Continuamos con el texto. ¿Acaso la respuesta a esta pregunta psicológica nos resultó inalcanzable porque no disponíamos de un buen acceso a ella? Ahorita les comento, es que, ay, doctor Freud, creo que aquí solo es posible partir del estado de la melancolía con el que la clínica nos ha familiarizado y su comparación con el afecto del duelo. Es que es parte de esto, doctor Freud. Ustedes quieren definir la vida, buena suerte con eso. Buena suerte como comunidad médica, como comunidad científica. Debe de haber un límite. No un límite al conocimiento, pero sí un límite a la conformación de conceptos. Yo, por ejemplo, tengo una vida. Yo tengo pasiones. Yo tengo cosas que le dan sentido a mi vida, pero ese soy yo. Mi pasión, mi sentido, mi placer, no lo puedo yo transmitir, imponer, heredar. El lazo de cada sujeto con la vida es una relación de una sola persona.
Y si hablamos de un sujeto escindido, si hablamos de un sujeto yo contra yo, he ahí el dilema. ¿Por qué tengo que ser yo contra yo siempre? ¿Por qué yo no puedo permitirme un chocolate? ¿Por qué yo no puedo permitirme masturbarme? ¿Por qué yo no puedo permitirme un amante? ¿Por qué yo no puedo permitirme el goce de conocer, el goce de leer, el goce de hablar? No siempre, ciertamente. No a todas. No todos serán mis amigos. No todos. No es necesario eso. No es real. Es darnos cuenta también cómo nuestro deseo nos rebasa. Cómo eso innatural del ser humano que nombró Lacan se manifiesta en nuestro deseo. Todo el sexo, eso es tonto. Todo el dinero también es tonto. Todas las mujeres, por favor, ¿qué haré yo con todas? Todos los amigos, no, no me hacen falta todos. No los necesito a todos, pero sí me necesito a mí. Y con esto no les estoy hablando de todo yo, besos, besos, besos para mí siempre, de parte mía. No. Marcarse los límites a uno mismo. Decir, tengo ganas de una malteada, pero tal vez no es tan conveniente a esta hora. Me voy a dejar sin dormir. Mucho azúcar para mí. Conocerse. He ahí el mayor desafío de cada ser humano. Y esto es algo que el análisis no puede garantizar. Podemos nosotros enfrentarnos a nosotros mismos en psicoanálisis, no en psicoterapia. Por eso les digo, el psicoanálisis no es terapia. No es que mi analista me haya dicho es un estúpido, pa, 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 no. ¿Cuánto me piensa pagar? De serle sincero, nada, doctora. De serle sincero, no sé por qué estoy aquí. Pero no quiero ser sincero con usted. Con usted quiero aparentar que es usted mi autoridad, cuando ciertamente usted misma me ha enseñado que más allá de ese ejercicio de autoridad está mi voluntad. Y ahí, donde mi voluntad se manifiesta, en ese, ¿cuánto quiero pagarle? Mm. Buena pregunta. Es ahí donde está también mi placer. No voy a hablar mucho de mi placer porque me conozco y sin conocerlos a ustedes también los conozco. Voy a continuar y finalizar esta lectura. Eh, Dice el doctor Freud, ahora bien, ignoramos por completo los procesos afectivos que sobrevienen en la melancolía, los destinos de la libido en ese estado, y tampoco hemos logrado comprender todavía psicoanalíticamente el afecto duradero del penar en el duelo. Es decir, el doctor Freud quiere llevar aquí cuadros patológicos, enfermedad mental. Ajá. O al menos es lo que me da la impresión. Eh, no puedo yo condenar los empeños clasificatorios. Sin embargo, sí podemos también leer esto, no como patología, no como formas de depresión. Ajá. Podemos leerlo justamente como características de estados que el doctor Freud vio en personas de su época, en personas de su consulta clínica. Ajá. Antes de decir, los signos del duelo son esto y esto y esto, y tú tienes que pasar de la negación a la aceptación a través de estos pasos. No, eso también es asqueroso. Uh-huh.
Ciertamente no está de más leerlo, conocerlo, pero por favor, si ustedes quieren llevar recetas a vidas de seres humanos, tengan cuidado, porque esos seres humanos a los cuales ustedes quieren recetarles para obtener felicidad, puede ser que terminen, en el mejor de los casos, desechándolos a ustedes. Ajá. Antes bien, propónganse ustedes hacer ciencia en cada sujeto con el cual ustedes interactúen. A eso apela el psicoanálisis, no a llevar complejos de Edipo y recetar pastillas para quitarse los problemas, no. Conozcan y conózcanse. Ahora, continúa el texto para finalizar. Pospongamos entonces nuestro juicio hasta que la experiencia haya resuelto esta tarea. Nota a pie de página número 3. La comparación entre duelo y melancolía, nos dice Strachey, sirvió de fundamento a uno de los trabajos metapsicológicos de Freud en 1917, donde volvió sobre el problema del suicidio. Ya había sido sugerida en el manuscrito N de la correspondencia con Wilhelm Fliess, datado del 31 de mayo de 1897, volumen 1, página 296. Si está en el volumen 1, ya lo tenemos aquí, pero sin duda, el tema del suicidio es un tema que nos convoca a todos, absolutamente a todos, grandes, chicos, hombres, mujeres, lo que ustedes gusten y manden. Ajá. Esto no lo digo para que ustedes traigan aquí a toda persona que les preocupa. Ocúpense ustedes de su trabajo emocional. Ocúpense ustedes de adquirir las herramientas necesarias para afrontar la vida y darle la cara a la enorme y difícil tarea de obtener placer de esa perra vida. Si ustedes no se permiten el placer, ¿cómo piensan que los demás los verán? Si ustedes no hacen una alianza con la vida, ¿cómo podrán ustedes permitir que otros la hagan? Una alianza con la vida a partir del placer, del goce, del disfrute. Queridas, queridos, por hoy es todo. Es un texto muy corto, pero ciertamente profundo y con mucho contenido, mucho amor, muchas posibilidades. Cuídense mucho, gocen. Se los suplico, gocen. Y nos estamos viendo para el próximo video. Es un video corto también que, miren, así está, así es el título. Carta al doctor Frederick S. Krauss sobre antropopiteia. ¿What? No sé. Realmente no creo haber leído ese texto. Es muy corto, igual 2 páginas, pero mientras son peras o son manzanas. Nos vemos. Bye.